Muchas gracias por la invitación a participar, a Alejandro que nos convocó acá en Argentina, y a todos los organizadores. Y bueno, espero que más o menos cumpla las expectativas. La charla va a ser más que nada de hidrogeología en la exploración de salmueras de litio y algún repaso de cómo estamos en Argentina, ¿no? Con los recursos de litio. A ver, para que pase esto. Bueno, está repartida en 4 partes. Una parte que espero que sea muy cortita sobre generalidades de litio. Otra parte con las características de los depósitos de litio en salmuera. De qué se trata la hidrogeología en la exploración del litio, en la forma de evaluar los depósitos, y por qué necesitamos estas herramientas, y un poco del mercado geológico y potencial que tenemos en Argentina, ¿no? Les presento, este es el litio, es el metal más liviano que tenemos, es liviano, blando y súper reactivo, tiene un electrón en su última órbita que hace que sea muy reactivo, generalmente lo encontramos como ion en la naturaleza y en algunos minerales, pero es muy habitual encontrarlo como ion, en estado iónico. Tiene varios isótopos. El más común es el litio 7 y el segundo es el litio 6, que es el que es conocido porque lo usamos como materia prima para el tritio y que se usa en los reactores de fusión nuclear, ¿no? Y bueno, y tiene varios radioisótopos además de ellos dos. Les puse esta filmina porque me pareció interesante, después de las charlas de esta semana, ver lo que es el mercado, la dimensión del mercado de litio, ¿no? Comparado con el mercado del cobre o del oro. Es un mercado todavía muy pequeño. Si bien esas propiedades que les conté hacen que tengan múltiples usos dentro de la industria, desde medicamentos hasta grasas, purificación de aire, bueno, hoy por hoy lo que está demandando, lo que marca la demanda de litio es el uso en baterías, ¿no? Para autos eléctricos y todo tipo de dispositivos eléctricos. La demanda de baterías de litio ha aumentado mucho en los últimos años y es esperable que siga aumentando a medida que disminuye el costo de estas baterías. Y por lo tanto es esperable que aumente la demanda en los próximos tiempos. En estos gráficos ven el litio se comercializa principalmente como carbonato de litio, también como hidróxido, puede ser como litio metálico, pero estos son los principales, o cloruro de litio también. Estos son los principales y muestran, si bien no están actualizados, muestran una tendencia del crecimiento, ¿no? del precio de estos productos industriales. Por lo tanto, eso conlleva al aumento en la demanda de estos recursos. Un grafiquito medio esquemático, pero para ver cómo estamos posicionados en el mundo. Creo que Chile es el segundo productor mundial. No sé si en esta filmina, tengo una parte que me tapa de la filmina. Pero está entre el primer y segundo puesto junto con Australia, y Argentina es el segundo en Latinoamérica y el tercero en el mundo. Y las principales, o sea, entre Argentina y Chile casi tenemos el 50% de los recursos, de la producción de litio, ¿no? Hoy por hoy. Estos números no son tan exactos y van variando año a año. A veces Australia produce un poco más, o Chile un poco menos, bueno, van variando, pero en general son estos 3 países los principales. Hay 3 depósitos que podrían ser económicos de litio, 3 tipos de depósitos. Los depósitos asociados a pegmatitas, que son como, bueno, son rocas duras. Los depósitos de Australia son de este tipo, es una minería tradicional de roca dura, son minerales tardiomagmáticos. Siempre el litio lo vamos a encontrar en las últimas etapas del
de cristalización o de evaporación o lo que sea de un fluido. Siempre él busca permanecer en estado iónico. Los otros depósitos que están surgiendo como de cierta magnitud hoy por hoy son depósitos en arcillas asociados a o arcillas con alteración hidrotermal o arcillas que tienen alguna característica diagenética, pero en general también están vinculados a zonas de calderas y secuencias volcánicas donde se hicieron lagos intravolcánicos o intracaldera y bueno, y hubo cierta alteración y todo eso. Bueno, y los depósitos, los otros depósitos que para nosotros por la cercanía son los más conocidos son las salmueras continentales. Estos tres tipos de depósitos son económicos. Existen hoy por hoy otras ocurrencias de litio en salmueras petroleras, en salmueras geotermales, incluso el contenido del agua del mar, que tiene escasos ppm de litio, pero que hay algunos estudios e intentos de recuperar desde ahí este metal. En salmueras petroleras y geotermales hay algunos proyectos más avanzados, pero todavía nada de eso es factible económicamente. Para que tengan una idea general, así más o menos se distribuyen estos tres tipos de depósitos, y vuelve a tomar importancia los salares nuestros en Sudamérica, ¿no? Estos salares continentales, bueno, una fotito para que más o menos los conozcan. No estoy segura cuál es la foto del salar propiamente dicho, puede ser Uyuni, pero la verdad no estoy segura. La del humedal es en Salar del Hombre Muerto. Una salmuera es agua con alto contenido de sales disueltas, y especialmente cloruro de sodio, puede tener hasta 20 veces la salinidad del agua de mar, ¿no? Esas salmueras generalmente se encuentran en salares o en lagos salinos, y un salar es un depósito natural que acumula este tipo de sales y sedimentos originados en cuencas endorreicas que tienen extrema aridez y donde el proceso físico-químico, el más importante, es la evaporación. Esto muy general, espero que igual les guste. Bueno, en Munk et al. En el 2016 es el que establece ciertas características necesarias para tener salares de litio importantes. 6 de ellas son las que menciona con más énfasis, y bueno, una de ellas es la necesidad sí o sí de tener un clima árido o hiperárido, estar alojado en una playa o en un salar o en un lago salino dentro de una cuenca cerrada, donde, como dijimos, la evaporación sea el proceso más importante, un ambiente tectónico que implique subsidencia, actividad ígnea o geotermal asociada, y la presencia de rocas fuentes de litio, que pueden ser estas arcillas que forman los otros depósitos, algunas volcanitas félsicas o tobas, y un tiempo suficiente de evolución, ¿no? Como para concentrar las salmueras. En el blog se ve lo que podría ser una cuenca hidrológica de aporte hacia el salar, y que es la responsable de la concentración del litio en las salmueras. Este es un mapa mundial donde mostramos dónde existen las salmueras continentales más importantes, y si ven, podríamos decir que existen en 3 zonas en el mundo. En el orógeno del Himalaya, es un orógeno colisional, tectónicamente activo hoy por hoy, a gran altura. En la zona del Basin and Ranges, en Estados Unidos, que también tiene una tectónica activa, en este caso transcurrente. Son áreas muy particulares en realidad. Y en nuestro noroeste, en nuestro altiplano Puna. Estas zonas también se encuentran a una latitud media, donde en esas latitudes subtropicales, donde están los sistemas de alta presión y donde se dan todos los sistemas áridos del planeta, ¿no? Bueno, lo que intento dibujar en ese cuadradito es el triángulo, lo que le llamamos el triángulo del litio. Originalmente tenía
sus vértices eran en el Salar de Uyuni, Atacama y Hombre Muerto. Hoy podríamos decir que eso está un poco más, gracias a la exploración del litio, está mucho más extendido. En Argentina llega hasta el sur de Catamarca, podríamos llevarlo hasta donde está el Salar de Maricunga, y ahora están apareciendo unos salares en Perú, incluso, asociados también a unos depósitos de arcillas, de litio en arcillas. La particularidad de nuestra zona, obviamente todos sabemos, es una zona de subducción con alta compresión, y la zona del Altiplano Puna tiene un enorme complejo volcánico, el Altiplano Puna Volcanic Complex, que son enormes espesores de ignimbritas. Esas ignimbritas se cree que están asociadas a la presencia del Altiplano Puna Magma Body, que la traza de ese cuerpo magmático es uno de los más grandes que se han reconocido hoy en el planeta. La traza está con el trazado de líneas blancas, está asociado a numerosos volcanes y centros de calderas. Y se cree que ese cuerpo magmático enorme es el responsable un poco de la anomalía topográfica que tenemos en la Puna, por un equilibrio isostático. Hay algunos de los autores que piensan eso, pero en general lo que sí se puede ver en la imagen del modelo digital de terreno es cómo está asociado las calderas y el trazado de este cuerpo magmático, que está también identificado en gravimetría y por otros métodos, ¿no? Pero cómo están asociados a nuestros salares. Una imagen para que veamos un poquito la dimensión de los salares. En el Triángulo del Litio, el salar más grande es el Salar de Uyuni, lo sigue el Salar de Atacama, y después en Argentina el de Arizaro. En Argentina tenemos más un desparramo de un clúster de salares más que uno grande. Y eso hace que tengamos un montón de proyectos de exploración hoy por hoy. Eso es, acá tenemos una vista más o menos de cómo estamos hoy en Argentina. Tenemos 2 minas en producción, la mina del Salar del Hombre Muerto, que se llama Fénix, y esa mina está en producción desde el año 98, en realidad ya lleva muchos años de producción, y Olaroz, que entró a producción, no estoy segura bien en qué año, tal vez 2008, pero mucho, mucho más tarde. Después tenemos bastantes proyectos, unos 16 más o menos proyectos ya avanzados o en estado de factibilidad, que son los cuadraditos verdes, y muchos proyectos, más de 20, en exploración inicial. Dentro de los avanzados, a ver si puedo mover el mouse, hay proyectos ya bastante que están a punto de ser más desarrollados, como Sal de Vida, que tienen muchos años de trabajo, por lo menos desde el 2010 en adelante, como Sal de Vida, el Salar del Rincón, Salar del Rincón. Cauchari está muy cerca a entrar en producción, Cauchari El Aroz, ya está en construcción en realidad. Centenario también está avanzado. Hay varios. Un buen clúster de proyectos. En la Puna, en el altiplano Puna, Houston define en realidad 2 tipos de salares. Que esta clasificación es importante para después entender las evaluaciones que hay que hacer, que se hacen sobre ellos, ¿no? Los salares, le llaman salares maduros o salares de halita o cristalinos, y los salares inmaduros o terrosos o clásticos. Los salares clásticos, como su nombre lo indica, su relleno es predominantemente de rock, de sedimentos clásticos, ¿no? ¿A qué se debe? Se debe a que son salares que se han desarrollado en zonas más húmedas de la Puna. En Alonso, los
García los divide también la puna en salares húmedos y salares secos. Bueno, estos serían los salares húmedos, la división entre ambos es la isohieta de 50 milímetros. Estos salares húmedos han tenido procesos de altas precipitaciones intercalados con procesos de alta evaporación. Entonces tienen, su principal relleno son sedimentos clásticos, pero con algunos niveles evaporíticos asociados. En cambio, en los salares secos, la roca principal del núcleo del salar es un núcleo de halita. Y las fases más clásticas, y algunos precipitados, se limitan a los bordes del salar. Tienen algunas otras particularidades, pero tal vez las podamos ir viendo un poco más adelante. Pero se podría pensar que tal vez uno de ellos es, los salares cristalinos tienen más litio que los terrosos, pero la verdad es que no sucede, que hay salares maduros e inmaduros que tienen leyes comparables y no es correlacionable. Como ejemplos podemos tener, bueno, el salar de Atacama es un salar maduro, sin embargo el salar de Uyuni es un salar inmaduro, con muchos más sedimentos clásticos. Y dentro de las minas que tenemos en Argentina, el salar de Olaroz es un salar inmaduro donde la predominancia es de sedimentos clásticos, sin embargo Fénix, que está en el salar del Hombre Muerto, está en el oeste del salar del Hombre Muerto, es un salar más bien con un núcleo halítico importante. Incluso, bueno, hay salares, no sé si pueden ver en esta tabla, que tienen un sector oeste maduro y un sector este inmaduro. En los dos hay proyectos, en este está Fénix, que es nuestra mina, y acá está el proyecto Sal de Vida, que, bueno, está desarrollado en la parte clástica del salar. Las leyes y los contenidos de litio son, como dije, son variables, y de potasio son variables en ambos tipos de salares. Otra particularidad de cada tipo es, en todos hay una zonación, que se pueden ver bien en los bloques, eso es fácil de mapear en el campo. Tenemos una zonación bien de clásticos gruesos, o de talud, o de abanicos aluviales, siempre en las márgenes del salar, con unas zonas de playas y arenas costeras, y luego una zona marginal con facies clásticas, pero además ya donde empieza a haber evaporitas, siguiendo un esquema de precipitación que en general es el más común, donde los carbonatos son los que precipitan primero y están en el exterior de los salares, serían estos. En el caso de los salares clásticos, se depositan en el exterior y también en el fondo. Y después hay una zona de paleolacustre o algo así que tiene además sulfatos. Entre estas dos zonas es donde aparecen los boratos en la puna, asociados a los salares. También cuando uno analiza los contenidos de boratos y los contenidos de litio, no son absolutamente correlacionables. Hay casos en los que hay alto litio y bajos boratos y al revés. Sin embargo, el litio generalmente con el potasio y con el magnesio van sí asociados y la correlación es más fácil. Bueno, dicho esto, como saben, y como hablamos de salmuera, y el litio está en la salmuera, el foco del estudio de los salares para evaluar sus recursos es un fluido. La mena es un fluido, entonces es un recurso dinámico, distinto a lo que estamos acostumbrados los que venimos de la minería tradicional. Bueno, nos cuesta trabajar o entrar en este ambiente de tratar de evaluar algo que se mueve, algo que apenas tocas para una muestra, ya el recurso cambia su configuración, ¿no? Todo el depósito cambia la configuración cuando uno lo toca. Muchas de la metodología para estudiar estos depósitos viene de la hidrogeología adaptada a los sistemas hipersalinos y de esas prácticas, ¿no? Esto lo voy a pasar muy rápido, pero hay algunos autores, sobre todo en la Universidad de Salta, del área de hidrogeología de la Universidad de Salta y también de La Plata, que plantean un esquema metodológico para evaluar estos recursos. Y
Houston en el 2011 también intenta hacer un estándar para evaluar este tipo de recursos. Sin embargo, se siguen evaluando con el código JERC del 43101, pero con algunas particularidades. Bueno, no voy a hablar mucho de los pasos metodológicos, son los clásicos de la geología sumados a otros pasos propios de la hidrogeología, como además de hablar de unidades litoestratigráficas, hablar de unidades hidroestratigráficas, sus parámetros hidráulicos, o sea, que tienen que ver con la porosidad, cómo transmiten los fluidos, qué pueden almacenar. La hidroquímica, además de una geoquímica normal, implica procesos de precipitación y disolución que intervienen en las edades de los salares, en los periodos de funcionamiento del salar, y entre las distintas fases, entonces tiene otra visión. Entender cómo se mueve el agua dentro del salar, eso es la dinámica de flujo. Pensar en un balance hidrológico, ya más allá de los límites de nuestro depósito en sí, sino pensar en áreas de aporte, las entradas y las salidas al sistema. Sí, el modelo hidrogeológico conceptual sería lo mismo que un modelo geológico conceptual para cualquier yacimiento, y sí se trabaja mucho con modelos numéricos predictivos, para intentar entender qué puede pasar cuando comienzan las extracciones, ¿no? Esta es la parte más simple, para entender las reservas de litio. Por un lado, pensamos en los recursos in situ, pero con un componente que es que esos recursos deben ser extraíbles mediante bombeo, o sea, por gravedad, ¿no? Entonces, a una minería tradicional donde tenemos que definir el volumen de un depósito con todas sus heterogeneidades y sus anisotropías y todo eso, acá, y también tenemos que definir el contenido de metales, acá los dos primeros, el volumen del acuífero y el contenido de litio, podrían ser casos parecidos, ¿no? Pero además le agregamos un componente que también tiene sus heterogeneidades y sus anisotropías y todo eso, que es la porosidad específica drenable del acuífero. Con un recurso in situ es un cálculo fácil, en realidad el volumen del acuífero por esta porosidad drenable, que es la porosidad en realidad que se puede extraer por bombeo. Ya después les cuento bien qué es. Me da la salmuera extraíble y si por el contenido de litio vas a tener el recurso. Eso es un recurso estático, en definitiva, o sea, lo que necesitamos además, pero sirve para una idea de reservas, es lo que va a funcionar una vez que empezamos a extraer. En algunos mejor en los salares cristalinos y algo más inexacto si hacemos solo esta cuenta para los salares terrosos. Pero bueno, podemos tener una aproximación a las reservas, pero en definitiva, cuando necesitamos evaluar un depósito final con un recurso dinámico en un estado no permanente, ya tenemos que entender más del funcionamiento del sistema hidrológico, el balance hídrico, y usar todas esas otras herramientas que planteaban en el proceso metodológico los distintos autores que ya han trabajado en esto. Esto, creo que la primera foto de salar del hombre muerto, bueno, esta es la parte sencilla, donde empezamos con, obviamente, mapeos geológicos y muestreos de superficie. El agua no siempre está tan somera, a veces necesitamos otro tipo de herramientas, pero en definitiva, la idea es sacar muestras químicas, y lo que están haciendo en esta foto es midiendo el nivel piezométrico, la altura hidráulica de ese nivel acuífero. Esas alturas hidráulicas tienen que estar medidas con alta precisión. Siempre, en general, trabajamos una red con una topografía especial y de alta precisión, porque es lo que nos va a dar, en principio, una idea del movimiento y la dinámica del agua. Hasta ahí todo viene fácil en los salares. Esto podría decirse que también, o sea,
para entender el tamaño de los salares de esta escala macro se usan herramientas como en otros proyectos, gravimetría y, bueno, sísmica, un poco tomada del petróleo. Es bastante cara para los depósitos de litio, pero en algunos de ellos ya se está haciendo. Sirven para definir bien la forma de la cuenca, y la sísmica además para las estructuras. Y si la sísmica la tenemos atada a sondeos sónicos, acústicos, que son estos, bueno, ya podemos tener más precisión de algún pase formacional o alguna diferencia de unidades litológicas. Estas son las máscaras y geofísica que usamos a escala macro, pero también en general se usa geoeléctrica, mucha geoeléctrica, electromagnetometría, tomografías, y eso ayuda en realidad para ver la interfaz del agua dulce y del agua salada, a veces cuando tenemos lagos salinos, o la interfaz del agua dulce y del agua salada en el caso de que tengamos, que casi siempre ocurre, agua dulce en la zona de los abanicos aluviales, en los márgenes, como veíamos en los modelos de ambos tipos de salar. Y acá es cuando la cosa se empieza a poner más compleja. La perforación no es fácil, suele ser, sobre todo, bueno, se usan los tipos de perforación tradicionales, pero, por ejemplo, en los salares clásticos al estar poco consolidados, la recuperación con diamantina es difícil. Bueno, requiere cierto conocimiento y planificación hidrogeológica. Se hacen unos tipos de sondeos que son sónicos, que permiten sacar mejores muestras. Las muestras, para obtener algunos parámetros hidráulicos, necesitamos muestras no disturbadas. Esa es el specific shield que vimos, o la porosidad específica drenable. En general son ensayos de laboratorio, y es un dato muy importante para el cálculo de reservas. Pero bueno, la idea de todos estos estudios de subsuelo es terminar con un modelo donde se definan las unidades acuíferas, acuicludas, los acuitardos, que podría ser este dibujo. Y también se corren perfilajes, en este caso es gamma ray, neutrón, y la hidroquímica. En esos casos a veces ayudan para ver ingresiones de agua dulce, como se ven en este grafiquito, entre los 28 creo, y entre los 36, a ver, déjenme sacar algo, ahí. Bueno, en esta zona y en esta zona, la densidad también es otro parámetro importante que se mide permanentemente. La densidad del agua disminuye, y también cambian algún patrón en la hidroquímica. Bueno, eso nos va indicando dónde podemos tener algún ingreso de agua dulce, que pueda venir desde alguna zona de recarga en los extremos del salar, ¿no? Les puse porque es un muestreador, bueno, para muestrear la hidroquímica en pozos es bastante complejo, necesitamos saber exactamente de qué profundidad estamos tomando la muestra. Las concentraciones pueden ser muy variables, sobre todo en los salares clásticos. Entonces es importante que la muestra no esté disturbada, que no sea una mezcla de muestras. Entonces a veces usamos unas herramientas algo extrañas. Ese muestreador se hinca en el terreno y el agua ingresa a él a través de un bombeo de bajo caudal, pero es complejo porque al levantarlo hay que limpiar toda la columna de agua. Bueno, tiene varias complicaciones. Otra forma de muestrear la hidroquímica, tener datos hidroquímicos para la evaluación de la reserva, es con los testigos. Si sacamos un testigo bien conservado y lo preservamos en ese momento para que no haya evaporación ni pérdida de agua, bueno, en laboratorio se extrae esa agua y se analiza. Tiene sus complicaciones porque pueden precipitar sales y bueno, hay un montón de complicaciones, pero realmente son los métodos que son más precisos en cuanto a la profundidad y a saber de dónde estamos muestreando. También se hacen muestreos con airlift, o bueno, más tradicionales. Y acá les puse un filtro, en realidad es para saber que en realidad el diseño del pozo
si bien los exploratorios pueden ser, lo más importante es elegir un buen método de perforación y toma de muestras, cuando ese pozo va a quedar para bombeo y para ensayos de bombeo, ya el diseño entra a ser importante y necesita tener filtros adecuados, un grabado adecuado y otras cuestiones que son propias de la hidrogeología. Todo esto lo comento porque en realidad en todos estos años bueno, la exploración de litio no es tan antigua, como decía Diego en su presentación ayer. La experiencia, habremos empezado a explorar en el 2005 más o menos, si bien la mina de Hombre Muerto empezó a explorarse en el 90 y más o menos en el 98 se puso en funcionamiento. El resto de las ocurrencias y el crecimiento de la exploración de litio habrá empezado después del año 2000, 2005 al 2010. Y bueno, la mayoría de la gente que fuimos a explorar fuimos con ideas mineras y no de un recurso dinámico, y bueno, se cometieron un montón de errores que a esta altura ya varios de esos relacionados con la exploración y la toma de datos ya los tenemos algunos resueltos. Sin embargo, hay algunas cosas que todavía se nos hacen difíciles de resolver. Bueno, esto es, entonces, un poco hablamos de cómo caracterizamos el volumen del acuífero, las heterogeneidades que hay, los distintos tipos de salmueras en cada unidad hidroestratigráfica, y acá vamos a hablar un poquito de la geoquímica de la salmuera, en términos generales. La salmuera, por supuesto que lo más importante es el contenido de litio, para un cálculo, una estimación de reserva, y el contenido de otros metales que acompañan, como el potasio y el boro, que son económicamente positivos, digamos, ayudan a la economía del depósito. El potasio sin dudas, el boro a veces tiene algunas particularidades porque puede interferir en los procesos de producción, entonces hay algunos proyectos o minas que lo extraen en un principio con absorción, con resinas o algo así, en otros lo extraen después de la evaporación. Bueno, en general el proceso se bombea, va a piletas de evaporación, se logra cierta concentración de cloruro de litio y luego pasa a una planta donde se produce el carbonato. Todo eso es área de los ingenieros químicos, así que no tengo mucho más conocimiento que todo eso, pero sí sé que el boro puede tener ciertas interferencias y a veces se saca en distintas etapas del proceso. Pero no deja de ser un recurso económico interesante. Sin embargo, cuando el contenido de magnesio, los contenidos de sulfato exagerados ya pueden aumentar, como se ve en este gráfico, a ver, en el costo de procesamiento de la mina, entonces, bueno, son detractores. Acá tienen magnesio-litio sobre magnesio-sulfatos. A ver, Olaroz Cauchari está por acá. También acá está Hombre Muerto, o sea que estamos bastante bien posicionados. Si consideramos solo la relación magnesio-litio y el contenido de litio, bueno, también la mayoría de nuestros depósitos tiene una relación bastante favorable, con baja relación de magnesio-litio, el más alto es el Salar del Rincón. Y si vemos Atacama, la gran ventaja de Atacama es el alto contenido de litio, ¿no? Y la gran desventaja de Uyuni, que es lo que hace que todavía no esté en producción, es el alto contenido de magnesio. En cuanto a la química, bueno, a la hidroquímica también tenemos otros aspectos que estudiamos que tienen que ver con el modelo de precipitación y concentración en la formación de estas sales. ¿Y por qué? Porque no solo tiene que ver con la zonación de un salar, en general son de tipo Boulais, que le llaman, o sea, tipo ojo de buey, son anillos concéntricos, sino que muchas veces el salar
recibe precipitaciones y eso hace que haya disoluciones o recibe interacción de otro tipo de aguas superficiales, o bueno, entonces hay todo un esquema de precipitación y concentración. El clásico es bueno, Hardy-Euster en realidad define varios modelos de precipitación, son 6 líneas, en nuestros salares tenemos 2 de las que él define, pero la más clásica es, él nos dice que cuando se precipita calcita, que en general precipita en las zonas marginales, cuando la salmuera alcanza 30 gramos por litro de sólidos disueltos totales, o una densidad de este valor. Lo mismo pasa con yeso, a los 200 gramos de sólidos disueltos totales, y luego alita. Estos son indicadores de cuando uno va midiendo las salmueras y va jugando con la densidad, puede tener un estimado de qué es lo que está pasando. Y este gráfico se los muestro porque no solo esa secuencia de precipitación de la cual habla Hardy-Euster, tiene, bueno, como les dije, varias llaves, pero por ejemplo, en este caso, López-Steinmetz, en el 2018, analiza muestras del salar de Jama, Cauchari, esto es Salinas Grandes y Olaroz. Entonces, claramente, en sus análisis, Olaroz es el salar que tiene mayor contenido de litio, y luego sigue Cauchari en el contenido de litio. Pero cuando uno analiza esta serie de precipitación, ve que Cauchari, por ejemplo, está mucho más diluido, si queremos, o menos evaporado que Olaroz. Cuando hacemos algún ejercicio de precipitación, de evaporación mayor en Cauchari, vemos que al llegar a la posición de Olaroz en estos diagramas, en realidad Cauchari tiene mayor contenido de litio. Entonces, a veces lo que le quiero decir es no solamente es ver el contenido de litio, sino que tiene que ver el proceso de evaporación y el proceso dinámico de precipitación de sales que ocurre en el salar y de concentración, ¿no? No es tan directo a veces la evaluación de decir cuál es mejor o peor con una mirada solo del contenido de litio, ¿no? Aunque sí es determinante. Bueno, eso en cuanto al contenido de metal, ¿no? Tenemos las 2 primeras partes para tener un recurso in situ. Pero lo que les contaba es que en los salares, por ser un recurso, por ser una salmuera, algo líquido, tenemos que tener en cuenta otros factores, que son estos parámetros hidráulicos de cada unidad acuífera. Como ya les dije, bueno, tenemos distintos factores, la porosidad total, la total es obviamente todos los poros que existen en el acuífero, en la unidad que sea acuífera, los espacios abiertos, la porosidad específica es aquellos espacios abiertos interconectados, son los que permiten fluir, pero la porosidad drenable le agrega, es la específica drenable que les dije antes, le agrega un factor de que es la porosidad o el volumen, el espacio de la roca, del acuífero, que tiene espacios que permiten no solo fluir, sino además ser drenados por gravedad. Eso implica por un bombeo. Por capilaridad y por absorción, los granos tienen un coeficiente de retención. Ese coeficiente de retención es lo que diferencia a la porosidad específica de la porosidad del specific yield. Podríamos decir más fácil porque cuando lo traducimos a español es donde se generan las confusiones. ¿Por qué esto es importante? Sobre todo en los acuíferos clásticos. Si miran este gráfico, en general la porosidad efectiva y la porosidad total aumentan a medida que disminuye el tamaño del grano. Sin embargo, el specific yield aumenta hasta determinado tamaño de grano y después la retención es ya demasiado importante y bueno, son opuestos, pasan a ser opuestos. Esto funciona en los depósitos granulares, sin embargo, cuando lo vemos en un depósito de halita, o sea, con el núcleo de halita en los cristalinos,
El specific yield puede ser muy alto en los primeros metros, generalmente ahí sí la porosidad efectiva y el specific yield son parecidos, porque el coeficiente de retención no es tan alto, pero en un momento ese specific yield se vuelve a cero. Generalmente, acá en el gráfico lo muestra a los 50 metros, pero en general se considera que a partir de los 30 metros, esto ya la porosidad en la alita es muchísimo menor, debido a reprecipitaciones y disolución, bueno, sí, reprecipitaciones sobre todo. Sin embargo, en las arenas, eso se mantiene y no cambia con la profundidad. ¿Qué implica esto? Que en los depósitos cristalinos o con núcleos de alita, los pozos y la evaluación, los pozos de extracción en general van a ser más someros. En general están entre 30 y 60 metros su profundidad final, a no ser que hayan estructuras y fisuras importantes, ¿no? Que pueden llegar hasta los 100 metros, pero en general se explota a profundidades someras. En los depósitos, en los salares clásticos, bueno, tenemos algunas profundidades de investigación de 400 metros, creo, pero hay pozos que llegan a los 200 metros o 250 metros en nuestros salares. ¿Por qué les puse acá ex situ? Todos estos parámetros de porosidades son los que necesitamos sacar sí o sí un testigo o una muestra y enviar al laboratorio, y se hacen ensayos de laboratorio de distintos tipos. Hasta le pueden inyectar helio y desplazar y hacer por Arquímedes, sacar la profundidad, la porosidad, bueno, pueden ser extraños. Por otro lado, dentro de la hidrogeología tenemos otros parámetros hidráulicos relacionados con el acuífero que tienen que ver, se tienen que evaluar sí o sí in situ, o sea, dentro de lo que es el depósito. Y esos son la permeabilidad, el coeficiente de almacenamiento, el specific storage, que en realidad es el coeficiente de almacenamiento dividido el espesor. Y también la transmisividad, que no está acá, que es permeabilidad dividido espesor. Todos estos ensayos se hacen en el salar y a través de ensayos de bombeo y pozos. Para eso los pozos tienen que estar bien diseñados, bien desarrollados, y tiene que haber muchos pozos de observación. ¿Qué se hace en un ensayo hidráulico? Se bombea y se mide el caudal que estamos bombeando, y se miden las alturas hidráulicas dentro del mismo pozo y dentro de todos esos pozos de observación. Son análisis, ensayos bastante complejos que muchas veces no nos dan la información, depende de lo que estemos conectando en un pozo de observación, y en el pozo de bombeo, por ejemplo, podemos obtener valores muy erróneos, tiene que estar bien planificado. Y bueno, todo eso es parte de lo que hemos ido aprendiendo en todo este tiempo, ¿no? A mejorar ese tipo de cosas. ¿Qué pasa cuando empezamos a bombear? Bueno, cuando empezamos, hasta el specific yield tenemos un recurso in situ drenable. Ahora, lo que sucede con los salares es que cuando comenzamos a bombear, todos estos recursos se distribuyen, comienzan a cambiar las concentraciones, la densidad de la salmuera, empieza a descender el nivel piezométrico, y bueno, tenemos un montón de cosas para tener en cuenta, y es en esto donde todavía me parece que los trabajos en los salares nuestros de salmuera están progresando, pero todavía tenemos un montón de incertidumbres y de inquietudes, y que nos cuesta evaluar con precisión. Acá les puse un ejemplo de lo que puede suceder en un salar maduro y en un salar inmaduro. En un salar maduro, en general, por esa porosidad drenable que hablábamos, el pozo de bombeo es donde está el cero, y se genera un cono de bombeo que es muy grande y extendido. Sin embargo, en los salares inmaduros, por esas variaciones en las porosidades drenables y en las permeabilidades, y el cono generalmente es más profundo, se profundiza mucho
y su extensión lateral depende de las condiciones de borde, que son mucho más heterogéneas. En los dos casos las condiciones de borde son importantes, pero en un salar inmaduro esperaríamos mucho más heterogeneidades, y entonces es difícil a veces de evaluar qué magnitud van a tener estos conos de bombeo y de extracción una vez que nuestro proyecto empiece en producción, ¿no? Para todo esto necesitamos conocer con mucha certeza esos parámetros, como les contaba, de permeabilidad, transmisividad, horizontal, vertical. Tenemos que diseñar la tasa de bombeo para que nuestro cono al ser conos grandes y profundos, por ejemplo en este caso nos pueden estar trayendo agua dulce de las márgenes del salar, entonces eso va a aumentar el cambio en la concentración, una dilución de nuestro recurso. Bueno, todo eso tiene que estar bien diseñado con tasas de bombeo y ensayos de larga duración, ¿no? Y una cosa importante que tenemos que conocer es cómo son los bordes de nuestro salar, si son bordes permeables o impermeables. En el caso de bordes impermeables, si hay un flujo de otro tipo de agua con distintas densidades. En esas zonas tenemos que evitar las zonas laterales de los salares, si no conocemos bien todas estas condiciones. En las zonas laterales es normal encontrar recarga a partir de precipitaciones y por infiltración efectiva en los abanicos. Entonces es normal tener algo de agua dulce o salobre y unas zonas de mezcla, ¿no? Bueno, todo eso a la larga afecta nuestro recurso y la vida útil de nuestro proyecto, por lo tanto debe ser conocido con la mayor anticipación posible. Bueno, otra cosa importante que también tiene que ver cuando empezamos a explotar y bombear es conocer el balance hídrico de nuestra cuenca. Ahí ya nos vamos un poco más allá de nuestro depocentro. La idea es conocer cuáles son nuestros ingresos y nuestras salidas del sistema. Los ingresos principales siempre es la precipitación, aunque en esa zona es muy escasa, la infiltración que pudiera ocurrir en cabeceras o en los abanicos. Eso puede producir flujos subterráneos, laterales, y bueno, la salida, también los ingresos pueden ser cursos de agua dulce, como el salar del Hombre Muerto, el río de los Patos, y bueno, en todos los otros salares tenemos, en algunos casos, cursos permanentes y en otros cursos intermitentes o temporarios. Hay casos que esos cursos, o pueden ser también como aportes manantiales geotermales. Esos aportes, en realidad hay casos en los que tienen alto contenido de litio y se cree que son parte de esa fuente de litio original, ¿no? Bueno, esos serían los ingresos, y los egresos, la mayor cantidad, el egreso mayoritario es por la evaporación, sin considerar la extracción, obviamente. Eso en un sistema natural. ¿Por qué le puse? Bueno, entonces entender un balance hídrico es entender eso, los porcentajes, el equilibrio entre las entradas y las salidas, cómo funcionan, cuáles son las zonas de recarga, desde dónde hacia dónde circula el agua, cuáles son las zonas de descarga de nuestro sistema hidrológico, más allá del área acuífera con salmueras de interés minero, ¿no? E incluso esto es importante para cuando uno explota un salar. Muchas veces las concesiones mineras tienen límites que exceden, el salar excede el límite de las concesiones mineras, entonces uno al explotar en su propia concesión puede estar trayendo recursos de la otra. Bueno, todos esos son conflictos que todavía no sé si están resueltos. Bueno, y les puse este dibujo, a ver, donde se ve un evaporímetro y el lisímetro, para acordarme de contarles solamente rápidamente, pero de la complejidad de todo esto. Esto es un evaporímetro que usan en Salar de Atacama,
en el núcleo del salar, en la zona núcleo del salar es un evaporímetro tradicional, lo usamos en todos lados, pero este es un lisímetro que lo que hacen es, ellos consideran que es importante la evaporación también, obviamente desde el primer nivel, desde el nivel freático, cuando este está cercano a la superficie. Entonces tienen estos aparatos que lo que miden es eso, cómo afecta el nivel, la profundidad del nivel freático con la evaporación y cómo están relacionados. ¿Por qué? Porque en este balance acotado, ellos al explotar disminuyen el nivel piezométrico del salar. Por lo tanto, al disminuir, la evaporación es menor. Entonces ahí tienen cierta ganancia, a pesar de esa salida importante. Bueno, es para un poco ver cómo debemos ir especificándonos cada vez más o especializándonos cada vez más y llevar todo esto es parte de, termina en un modelo, ¿no? En un modelo conceptual y después numérico. Bueno, acá en Nombre Muerto, por ejemplo, hay unos estudios de Moya, creo, que estima que la evaporación es el 78% y hay un 5% de infiltración efectiva, lo cual está bueno. Sin embargo, en Olaroz la evaporación es mucho mayor y la infiltración efectiva es de 1%. Todo eso tiene que ver con el balance, una vez, para evaluar el balance y la producción, ¿no? El esquema de producción de estos depósitos. Estos son, bueno, en este grafiquito se ven humedales. Esto también es un modelo conceptual donde ponen el agua fresca y una zona de mezcla y la zona de salmueras, y esto es el sentido de flujo que tienen ellos medido a partir del monitoreo de alturas hidráulicas, ¿no? Y esto era para mostrarle ese tipo de humedales. Ese es el río de los Patos, donde están pescando. Hay muchos salares que tienen unos aportes de agua dulce muy, muy importantes, y ahí se ve la magnitud de la evaporación, ¿no? Como proceso. Esto también es para mostrarles de qué se trata un modelo conceptual, es un esquema donde podemos ver cómo funciona todo el sistema y cómo va a funcionar nuestro área de bombeo. Y esto también es un ejemplo del Salar de Atacama, porque no tenía algo en Argentina. Es más, me parece que todavía en algunos salares no estamos haciendo ese tipo de estudios. Una cosa importante es que en todos estos sistemas lo que tenemos que lidiar con fluidos de densidad variable. Entonces, la altura hidráulica, cuando hablamos de altura hidráulica, que es lo que determina el movimiento del agua dentro de un acuífero, un sistema hidrológico, tiene que ver con presiones, con la presión que tiene el agua en determinado punto, que hace que se mueva de un punto hacia otro, ¿no? No es una profundidad, se mide como profundidad, pero tiene que ver con presiones. Y eso es variable, esas presiones están afectadas según la densidad del fluido. Entonces, bueno, en los salares se empezó a ver que debíamos hacer correcciones por densidad, para nivelar la densidad de todas nuestras zonas donde medimos alturas hidráulicas. No podemos comparar una con otra sin tener una corrección por densidad. Esto es muy similar a las zonas de cuñas salinas, de ingresiones salinas en zonas costeras, donde hay explotación de acuíferos costeros. En realidad, creo que los que ayudan mucho a entender esto son los especialistas que están acostumbrados a lidiar con ese tema. Pero en zonas costeras lo que se hace generalmente es nivelar hacia la densidad del agua dulce. En el caso de los salares, perdón, ahí está. Lo que se probó, por lo menos, o que se hizo en Atacama, es una corrección hacia el agua, la densidad del agua salada. Y bueno, esto es un esquema, estos son isopiezas, o sea, curvas con igual altura hidráulica, carga hidráulica, y estos son líneas de flujo.
A ver dónde estoy. Estas son líneas de flujo. Por ejemplo, en este caso, donde no se corregía por esa densidad variable, lo que se veía era que el flujo iba desde el agua dulce, de la zona de recarga de abanicos aluviales, hacia el interior del salar. Sin embargo, cuando se hizo una corrección por densidad, lo que se vio es este sistema de flujo, donde existe una zona de interfaz y estos filetes de flujo entre agua salada y agua dulce no se mezclan y alimentan estos humedales. Eso no significa que esos humedales estén protegidos. Si extraemos de acá un ratio superior a lo que esto admite, probablemente los afectemos, pero en realidad nuestras tasas de extracción las tenemos que evaluar con esas correcciones de densidad. Estos son modelos numéricos que en realidad lo que buscan es después ayudar a hacer predicciones y a diseñar los campos de bombeo y todo eso. Acá solamente puse para mostrarles que se definen, son, bueno, parte del grupo multidisciplinario con el que se tiene que trabajar son modeladores y gente que puede programar y diseñar estas cosas, pero en general se ponen los parámetros hidráulicos, todas las características que estuvimos viendo. Dentro de un modelo numérico y de flujo, con ecuaciones de flujo del agua subterránea, y ahí se pueden hacer predicciones. Esto, por ejemplo, en este ejemplo, es cómo ha descendido el nivel freático desde el año 86 al 18. Esto también es Salar Atacama porque es lo que había disponible y público. Bueno, con estos descensos es que trabajaron y trataron de hacer un balance con una evapotranspiración diferenciada, ¿no? Que les contaba con los lisímetros. Pero la idea es tener modelos numéricos que funcionen de forma predictiva o tipo pronóstico y que nos permitan anticipadamente ver los cambios que podemos tener en las concentraciones de minerales o algún efecto no deseado, ¿no? En esos humedales que veíamos. Como estos son como una síntesis o recomendaciones, ¿no? Para hacer una viabilidad económica de estos depósitos de litio, necesitamos evaluar el recurso en forma dinámica y bajo régimen no permanente. Eso se refiere a este tipo de modelos, ya pensar en una extracción, no a la evaluación in situ que planteábamos al principio. Sin embargo, cuando vemos las reservas y recursos en lo que se publica, generalmente son estas evaluaciones in situ, ¿no? Bueno, se refieren un poco a estos dos párrafos que les dejo. Para pasar ya como a la última parte del mercado del litio, bueno, este es un gráfico del 2017, tal vez esté un poco desactualizado en sus valores, pero me gustó porque es bien esquemático. Es un gráfico a nivel global, pero vemos dónde está Argentina, dónde está Bolivia respecto a sus recursos, ¿no? Este cuadrito en la parte superior nos resume un poco en dónde estamos. Estas son las reservas geológicas de litio que para este año y este autor, hay variaciones entre distintos autores, las pone en 45 millones de toneladas de litio. Y las reservas extraíbles para ese año estaban en 14, ahora más o menos con una fuente puedo hacer una estimación de 17 millones de toneladas de litio para el 2020. Y él predice un consumo que puede ser absolutamente dispar, entre 3 millones y 35 millones de toneladas de litio. La verdad es que los datos de producción anual del 2020 hablan de 400
400.000 toneladas de carbonato de litio equivalente, LCE. Cuando hablamos de reservas van a ver muchas veces esto en millones de toneladas de litio, pero la mayoría de las veces hablamos en toneladas de carbonato de litio equivalente, que transformadas a toneladas de litio son 80.000. O sea que por la producción anual estaríamos consumiendo en 35 años 2,8 millones de toneladas de litio. Esto puede ser mayor si pensamos en que hay un pronóstico o las proyecciones que aparecieron en el Argentina Mining de este año es que para el 2025 la demanda va a ser de 1 millón y para el 2030 por lo menos 2 millones. O sea que acá estaríamos subdimensionados, ¿no? Pero igual estamos lejos, estos 2 millones de toneladas de litio, estamos bastante lejos de lo que tenemos como reservas extraíbles, ¿no? Ya medidas. Un poco, bueno, los países más importantes se pueden ver bien en el gráfico y nosotros estamos a la cabecera, con Chile y Argentina. Pero quería hacerles como este ejercicio, ¿no? De pensar que las reservas ya medidas de litio hoy por hoy a nivel global cubren varios años de la demanda a una producción anual de hoy. Esto, bueno, es para estar al tanto. Esta fue la producción, poníamos 400.000 toneladas de carbonato de litio equivalente, que son los 82.000 toneladas de litio. El precio del litio, bueno, en el 2018 bajó un poco porque hubo un sobrestock por mayor producción en Australia, y estos años fueron más bravos, pero ahora aparentemente el precio está repuntando. Bueno, ¿y qué pasa en Argentina? Solamente voy a hablar un poco con estos gráficos a nivel de recursos, ¿no? Como ya dijimos, tenemos estas dos minas, y estas son las reservas que tenemos, o los recursos medidos inferidos en cada una de ellas. 9 millones casi en total en Fénix, y en el Salar de Oro 6,5. Las dos tienen una capacidad, estaban en ampliación, han tenido cierta ampliación de su producción. No sé si esa ya está vigente hoy por hoy, pero la capacidad proyectada en las dos es de 82.000 toneladas. Me parece que todavía no están las ampliaciones a full. Los otros proyectos, como ya les dije, importantes, es Caucharí Larós, el Centenario, Sal de Vida, se podría decir hasta Tres Quebradas. Sal de Los Ángeles también, en realidad es un pequeño proyecto muy chiquitito. Lo que permite el litio, que por ahí es el caso de Sal de Los Ángeles, es que ellos creo que tienen un pozo surgente en el Salar de Diablillos, y explotan es un proceso por ahí minero y industrial, que si es a baja escala, puede hacerlo fácilmente una pyme argentina, en realidad. Bueno, no sé la economía de esas cosas. Una aclaración acá también para una comparación. En Jujuy existe un proyecto piloto de fabricación de baterías, un proyecto piloto muy chico, ¿no? De pequeña escala, que es de 96 megawatts al año, pero ese proyecto tiene un requerimiento de máximo de 100 toneladas al año de carbonato de litio equivalente. Eso es la producción de hoy por hoy, si tuviéramos estas dos minas en su expansión, de medio día de producción. Entonces, como que también es eso, debemos escalar hacia ese lado tal vez de la industria, o bueno, es para dimensionar de qué se trata, ¿no? Todo. Estos son ya proyectos también importantes en desarrollo, con reservas y recursos medidos, e indicados, y también inferidos. Bueno, y todo este dato es de la Secretaría de Minería, pero les pongo un resumen de lo que sería en millones de toneladas de litio si pensamos
en el gráfico global que les mostré al principio cuando empezamos a hablar de mercado, son estos datos. ¿Dónde está mi cursor? Bueno, los datos de aquí abajo, ¿no? Tenemos, las reservas son de 1,65 millones de toneladas de litio, pero podemos pensar de que tenemos recursos por 20 millones. Estábamos hablando que las reservas extraíbles eran de 17 más o menos, hoy por hoy a nivel mundial. En resumen, tal vez no les hablé específicamente de proyectos en Argentina, de cada uno en sí, de las particularidades, pero bueno, lo que quería mostrarles era cómo se trabaja con la hidrogeología y en estos depósitos. Las conclusiones son eso, que son lo que ya dijimos, recursos dinámicos y que requieren, en realidad es un equipo multidisciplinario, porque desde la primera etapa ya se tiene que ir pensando en el proceso industrial y si eso tiene alguna, como por ejemplo el exceso de magnesio, si hay algún impedimento o algún coste económico, algo que eleve mucho el coste de una planta. Bueno, en realidad es multidisciplinario, pero no puede faltar la hidrogeología. En el cálculo de las reservas se debe hacer de forma, como dijimos, por un lado in situ, pero también con modelos dinámicos en estado no permanente para ver la mejor explotación posible de estos salares y la protección de estos sistemas ambientales. Y como debate, bueno, un poco esta última parte del mercado, ¿no? Sabemos que los recursos de litio en realidad son abundantes, están distribuidos globalmente en todos los continentes. Sabemos que la demanda va a crecer, pero con la demanda actual hay reservas como para más de 100 años. Depende qué nivel de consumo de demanda pongamos, pero siempre superamos los 35, como lo vimos en ese gráfico. Argentina sabemos que posee gran parte de los recursos mundiales y de los recursos mundiales más baratos de explotar. Esa es la gran ventaja que tienen también los salares. Más baratos de entrar en producción. Pero también existen otros proyectos en el mundo que no se quedan atrás. Hay otra mina en Australia que puede entrar en producción, hay un depósito de arcillas en Serbia. Bueno, hay otros países que están buscando alternativas para inyectar litio en el mercado, que pueden saturar el mercado. Entonces, como reflexión es que, bueno, Argentina me parece que es un buen momento para apoyar este tipo de proyectos, es la oportunidad. El litio, además, es un elemento puramente tecnológico, puede tener un sustituto a corto plazo, o sabemos que en el 2050 creo que hay una idea que el 40% del litio tiene que provenir del reciclado. Entonces, bueno, este recurso tiene un valor, tiene un costo de oportunidad hoy, y la idea es tratar de no dejarlo pasar. Pero bueno, no sé cómo están las condiciones. Por ahora seguimos con nuestras 2 minas en producción, que ya es bastante, y nos alcanza para tener más del 10% de la producción mundial, ser el tercero en el mundo. Y bueno, muchas gracias. No sé si tienen preguntas, y fue un placer. Sí, Bala, hay un par de preguntas. Muchas gracias, más que partiendo por tu presentación muy buena. Hay unas 3, 4 preguntas, yo también quisiera hacértelas. También tengo algunas preguntas. Partiendo por una pregunta que hice Guillermo, que consulta ¿qué diagrama recomiendas tú más que nada para ocupar para fenómenos de dilución en salmuera? Llámese Piper, ternario, ¿cuál recomendarías tú? Bueno, buscar alguno que tenga, el Piper en realidad lo que hace es una
una clasificación de los tipos de agua, ¿no? Claro. Más que algo de evaluar la dilución. Te sirve para ver te sirve para ver los procesos. Podés intentar con Piper, se usan todos los que tengas a mano en general, usás. Sí, esa puede ser una opción. Se puede. Ya. La otra tiene relación con los pozos de observación y los pozos de bombeo. Si es necesario que los dos tengan la misma profundidad para determinar los parámetros hidráulicos, profundidad y diseño, si es necesario que tengan la misma. Los dos tienen que estar midiendo el mismo acuífero, eso sí. A veces no es tan fácil de saber dónde estás parado, pero sí los dos tienen que partir de que miden la altura hidráulica en el mismo acuífero. Ahí vas a tener que decidir vos qué profundidades necesitas, ¿no? Pero obviamente que la altura hidráulica tiene que ver con el lugar de donde están los filtros. O sea que cuanto más relacionados, más los puedas relacionar, mejor. Claro. Paula, para antes de seguir, ¿podríamos cambiar el tema de compartir pantalla? Sí. Por favor. Para proyectar, más que nada para cosas publicitarias. Ahí está. Ahí ¿Ya está, se gracias. dejó de compartir? Sí. Sí. Bien. Ahí se ve. Se ve, ¿verdad? Ahí sí. Ya. Sigamos entonces con las preguntas. Por acá nos pregunta Luciano Bertoni si se realiza algún análisis isotópico de los acuíferos. Sí, hay estudios isotópicos bastante interesantes. En realidad se hacen más que nada, o por lo menos los que yo conozco, se hacen para tratar de entender bueno, la recarga, ¿no? Y la procedencia del litio. Sé que, por ejemplo, hay uno que se hizo en Tres Quebradas, donde ven que el agua de aporte del río que llega al salar, es una laguna salina en un principio, tiene un patrón isotópico de oxígeno 18 y deuterio que indica aguas meteóricas. Entonces lo que ellos están evaluando es que, y los manantiales incluso, que llegan al salar, ¿no? Lo que están evaluando es que hay un aporte, o sea, hay aguas meteóricas con un componente geotérmico, de temperatura, pero no un aporte de aguas termales, sino solo temperatura que calienta las aguas meteóricas y eso ayuda a lixiviar el litio y llevarlo hacia el salar, aumentar lixiviar el litio de ignimbritas y de rocas riolíticas y de las rocas, incluso puede ser del basamento de los salares. Bueno, en este caso estos estudios y en otro salar tenían unas conclusiones similares, estaban dando eso. Y la otra cosa interesante, porque a veces se trataba, a veces no se entiende cómo hay salares con alto contenido, con una baja relación de magnesio-litio y otras con alta relación de magnesio-litio, cuando tienen las mismas rocas que podrían ser las aportantes, las fuentes de litio, y entonces lo que se ve es que a veces cuando el componente, que es lo que lixivia el litio, tiene temperatura, el magnesio, la clorita permanece en la alteración de esa roca, y el magnesio queda entrampado, absorbido como en la clorita, y el litio sigue su viaje como solución. Entonces eso explica a veces por qué hay cambios en esas composiciones, ¿no? Y todo eso se hacen con estudios isotópicos. Pero son más bien recientes y bueno, ayudan a entender eso, cómo es el funcionamiento en general del sistema hidrológico y cuál es el aporte del litio, ¿no? Perfecto. Aquí nuestro embajador Alejandro te quería también hacer una pregunta. Si hay algún potencial en descubrir litio en depósitos evaporíticos enterrados. Algo similar comenta como lo que pasa en el depósito Potasio Río Colorado. Yo diría, o sea, la verdad es que en evaporíticos no he visto, en realidad. Sí, lo que he visto es que el litio en esos estadios finales de evaporación en lagunas, dentro de calderas, queda absorbido en arcillas y ahí es donde lo podemos extraer, pero más
relacionado con arcilla. Supongo que tiene que ver con esa alta movilidad que tiene el litio y alta solubilidad. Y, bueno, no hay minerales evaporíticos de litio realmente. En general, siempre sigue en la cola de las aguas residuales y termina más entrampado en arcilla, me parece. Nos preguntan aquí, me imagino que debe ser un colega del Perú, si en realidad, ¿qué opinas tú sobre las reservas de litio en Macusani, Perú? Que las Bueno, conoces. sí he oído de esas reservas, pero mucho no las conozco. Sé sobre esas reservas y las del proyecto en arcillas, ¿no? Que creo que se llama Fachinal o algo así, pero lo conozco muy por arriba. Ya. Aquí otra. No, perdón, no me acuerdo el nombre de ese proyecto. No te preocupes. Más que nada, ¿qué programa preguntan o ocupan para la modelación numérica? Son variados en realidad. Sí, variados. Los de código abierto del USGS son buenos en realidad. Todos tienen como adaptaciones, ¿no? A esto de densidad variable o estas cosas que las hacen los propios modeladores. Por eso también a veces se necesita un equipo bien multidisciplinario. No es lo mismo el hidrogeólogo de campo que el que va a modelar y todo eso. Pero sí hay distintos tipos de programas, ¿no? Correcto. Sí, no, hay muchos. Mira, acá hay una pregunta bastante buena. Francisco López pregunta, ¿qué tipo de ensayo te parece mejor para muestreo de salmuera y para obtener parámetros hidrogeológicos? ¿Packers o Bailers? ¿Cómo es el primero? ¿Packers? Claro, Packers o Bailers. Sí. En realidad depende, o sea, depende si el Packer te va a servir si tenés estabilidad en las paredes, en un pozo donde tengas todo muy inconsolidado va a ser difícil. Y el Bailer también, todo se puede usar si vos sabés lo que estás haciendo. Si el packer está bien puesto porque tenemos paredes de pozo consolidados, bombeamos con un packer, o tomamos muestras con packers y con muestras de bajo caudal, o bueno, todo puede ser adaptable. El Bailer, si tenés pozos de poca longitud de filtros, donde vos sabés cuál es el nivel acuífero que vos estás muestreando, también lo podés usar. Si ya tenés varios niveles por tu modelo geológico o hidrogeológico, sabés que ese pozo interviene en varios niveles, el Bailer va a ser más complicado porque es probable que estés tomando una mezcla de salmuera. Entonces, pero todo, por lo menos esa es mi opinión, todo es posible siempre que vos sepas lo que estás tomando. Si estás tomando una mezcla, saber que estás tomando una mezcla. Hay programas que te hacen análisis de mezcla. Lo importante es eso. Siempre, obviamente, elegir el más preciso, pero no siempre está disponible, ¿no? Claro. Bueno, yo quería aprovechar también la instancia de preguntarte, me llamó la atención, que en realidad desconozco, cómo el método de extracción de litio en las pegmatitas, que vi que, bueno, que en Australia era como lo que mandaba en base a extracción de litio. Son depósitos de roca dura, por lo tanto tienen casi un proceso, no sé la extracción del litio en general, sé que hay gente acá en Argentina que ha estado estudiando ese tipo de procesos, bien químicos, digamos, pero sí tiene como el proceso industrial es en realidad desde el minado, una molienda con un triturado, y luego entra una planta, sí, es bien mecánico, sí, como una minería tradicional, digamos. Claro, claro, ya, perfecto. Tenía anotado también un par, que también me llamó la atención la cantidad de boro tan alto en el salar de Antofalla, que era alrededor de 10 veces más de los otros salares. Bueno, no lo tengo presente, sí, es en la tabla que pusimos al principio. Sí, no, ¿Puede ser un caso particular que pasa en...? Sí, sé que el salar de Antofalla en su momento fue más
estudiado para producir cloruro de potasio más que litio, pero no tenía, no estoy bien segura qué es lo que está pasando en ese lugar con el boro, tal vez. Ya. Le he prestado atención actualmente. Ya, y lo otro, bueno, la última, ¿qué opinas tú más que nada, o cómo ves tú en un futuro próximo, como tu país, Argentina, a nivel de explotación de litio? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, la verdad es que veo que sí tenemos mucho potencial. Hay inversiones, bueno, la discusión en realidad entre Bolivia, Chile y Argentina es la forma de ver el litio. En Bolivia lo ven como, en realidad en Bolivia y en Chile de alguna forma lo ven como un elemento estratégico. Bolivia es como un metal que explota el Estado, en realidad, lo que tengo entendido. En Chile tienen ciertas regulaciones que a partir de cierto valor del litio hay unas regalías más altas y bueno, tienen cierta estrategia para manejar el litio. En Argentina, por ahora, sé que no tenemos nada de eso, eso puede ser un punto favorable. En Olaroz, que está sale de Jujuy, hay un 8% creo que es del gobierno de Jujuy, o sea, hay una participación del Estado, lo cual por ahí también es buena. Pero bueno, en el contexto de nuestro país, hoy por hoy no podría decir hacia dónde vamos. Sí, Pero por tienen suerte, harto potencial, sí, tienen yo harta veo, reserva. sí, hay muchas reservas. No somos el salar más grande, Atacama, el de ustedes es hermoso, es enorme. Es más, ustedes en Atacama por años explotaron del salar cloruro de litio, de potasio, y tiraban la salmuera rica en litio al salar, porque en realidad todos estos procesos evaporan una parte y hay otra parte de reinyección al salar, que es parte de ese balance que les contaba. Bueno, en el salar de Atacama tiraban la salmuera enriquecida de litio por muchos años, y ahora hay estudios que están tratando de encontrar cuál ha sido el mayor patrón de circulación, porque en Atacama también hay fallas que tienen bien reconocidas que tienen que ver con la circulación del agua en el acuífero, ¿no? Sí. Entonces están tratando de rastrear hacia dónde puede haber ido todo ese litio que en algún momento tiraron. Bueno, la descarga tiene que estar en algún lado. Tiene que estar en algún lado. Bueno, sé que creo que había algunos estudios haciendo algo de eso. No, sí, creo que Argentina tiene recursos, tiene potencial. Lo que pasa es que no tenemos el tiempo infinito, que por ahí es distinto con el cobre, o sea, me parece que es mucho más estable la demanda, lo que puede llegar a suceder en el litio. El mercado es chiquito, hay otros proyectos interesantes mundialmente como para entrar en producción. Puede existir un sustituto, o lo del reciclado, yo creo que puede ser algo importante. Entonces me parece que, pero esto es una opinión mía solamente, ¿no? Me parece que no tenemos respecto al litio todo el tiempo del mundo disponible, que cuanto más agresivos seamos, mejor. Y no veo que, a pesar de los recursos que tenemos, de que estemos en esa situación. Claro. Bueno, Paula, en honor al tiempo también, ya estamos casi a la 1:30, agradecerte en nombre de todo el equipo Geoscientist por tu buena disposición, por la excelente charla que nos diste, muy entretenida, y va también en el ámbito que hay que hablar de temas que no sean minería en sí, que es Latinoamérica, Chile, Argentina, Perú, Bolivia. También hay que hablar de los nuevos recursos que se vienen y bueno, que están tan en boga actualmente. Así que muchas gracias por tu excelente disposición y charla. Mañana dejarlo a todos invitados a las 12 con la charla de Daniel Jerez. Están en nuestras redes sociales LinkedIn y Instagram. Los ID, los passcodes y bueno, los links para poder ingresar a las charlas de mañana. Así que los dejamos cordialmente invitados. Y no sé si alguno de los chicos que está presente del equipo me podría apoyar, porque no tengo el link de la inscripción a las charlas, que
bueno, estamos empezando con una campaña de inscribir charlas a la persona que quiera en realidad. Así que este es el formulario que se puede rellenar para invitarlos a todos que puedan contribuir a ampliar el conocimiento arqueológico de todos nosotros. Ahí, gracias Luis, dejo el link para que puedan ingresar al que quiera. Los vamos a estar contactando a las personas que quieran, obviamente, anotar. Así que muchas gracias a todos los asistentes y nuevamente agradecido también de ti, Paula, en nombre de todo el equipo Geoscientist. Muchas gracias.